El título que hemos querido ponerle a nuestro sexto simposio de teología y pastoral es una nueva etapa de ser iglesia. Y como siempre, nuestros simposios tienen una pregunta. Queremos dejar una pregunta que genere pensamiento, que genere reflexión en todos y todas los que compartimos. Y es la pregunta este año con este simposio es ¿hacia dónde nos lleva la sinodalidad? Pero antes de responder o tratar de responder esta pregunta, ¿hacia dónde nos lleva la sinodalidad? Yo quisiera que en un primer momento, vamos a tener 3 momentos en esta charla, podamos cuestionarnos, óyeme, ¿por qué estamos hablando de sinodalidad? O sea, ¿qué es lo que lleva a la iglesia contemporánea a este momento particular, por lo menos en los últimos 2 años? ¿Por qué es que este vocabulario, por qué este tema de la sinodalidad se ha vuelto tan importante y está por todas partes? Pues es posible que alguno o alguna de los que nos siguen pues no lo tenga claro. Vamos a empezar por lo más básico, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos lleva la sinodalidad? Pero ¿por qué estamos hablando de sinodalidad en este momento? ¿Verdad? Para hacer este primer momento, yo me voy a referir, de hecho voy a referirme a varios documentos de la iglesia que se han estado utilizando para este proceso sinodal que lleva la iglesia. Y en este momento voy a comenzar con un documento, de hecho vamos a usar 2 documentos en esta charla, de la Comisión Teológica Internacional. Es un grupo de teólogas y teólogos del mundo entero que se reúnen, ¿verdad? Hacen un grupo nuevo cada 5 años. Es un grupo que es nombrado por el Vaticano y que vamos a decir es un grupo de reflexión teológica oficial, ¿verdad? Que utiliza el Santo Padre, que utiliza la Iglesia para poder dilucidar, para poder reflexionar ciertos temas en nuestro caminar como iglesia. Entonces, esta Comisión Teológica Internacional en el año 2018 sacó este documento, un documento que sale de una reflexión de los 5 años anteriores que estuvieron trabajando precisamente el tema de la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia. Entonces, lo que voy a compartir en este primer momento con ustedes para poder responder a esta primera pregunta, ¿por qué estamos ahora mismo en nuestra iglesia católica hablando tanto de sinodalidad? Pues voy a usar este documento. Y pues más bien voy a utilizar información, ¿verdad? Datos, aunque ahora vamos a ver un poquito de una idea teológica. Disculpen. Este documento comienza diciendo que el camino de la sinodalidad, y ahí ya uno dice, bueno, pues, ¿qué quiere decir sinodalidad? Pues ahí me lo van a definir, ¿verdad? El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio, ¿verdad? De hecho, esta es una cita que utiliza la Comisión Teológica de San Juan Pablo II, ¿verdad? Cuando a puertas de comenzar el tercer milenio del cristianismo, él dice, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de esta iglesia en la que estamos viviendo hoy. Este es el compromiso programático propuesto por el Papa Francisco en la conmemoración del 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por parte del Beato Pablo VI. En ese momento estaba de beato. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo el Papa Francisco lo que quiere hacer en estos momentos es
poder llevar a plenitud, y eso es parte del compromiso que él tiene como papa en el programa que él se hace, pudiésemos pensar como si fuera un plan estratégico, ¿verdad? Todas las instituciones ahora tienen planes estratégicos para trazar la ruta que quieren llevar en un cierto periodo. Pues Papa Francisco, desde que comenzó como papa, él tiene un programa, él quiere llevar un plan para la iglesia del tercer milenio, que es en la que a él le ha tocado ser el obispo de Roma, y él tiene ese compromiso que ahora que se estaba celebrando el 50º aniversario de esta institución que se llama el Sínodo de los Obispos, esa celebración no sea solo decir, ay, qué bueno, vamos a celebrar que cumplimos todos estos años, sino que de verdad se pueda llegar, y escucha porque esta frase la voy a utilizar bastante, que podamos llegar a la plenitud o acercarnos a la plenitud de lo que se pensó que fuese el sínodo de los obispos. ¿Verdad? Ya mismo vamos a entrar un poquito más en detalle qué es esto del sínodo de los obispos, que ya lo debemos saber, pero como yo les dije al inicio, estamos como haciendo una contextualización, ¿verdad? Dice la Comisión Teológica en este documento al inicio, en efecto, la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia. De modo que lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. Entonces, la sinodalidad nos está diciendo que es lo que vive esta institución del sínodo de los obispos, ¿verdad? Un sínodo que hace, pues vivir la sinodalidad, poner en práctica la sinodalidad, porque eso es lo que hace un sínodo, ¿verdad? Eso es lógico. Ahora, nos está diciendo la Comisión Teológica que esta sinodalidad no solamente es lo que hace un sínodo de los obispos, sino que es la dimensión constitutiva de la iglesia. Aquí nos tiró una línea teológica. Disculpen. Quiere decir que la iglesia, vamos a usar un vocabulario medio filosófico teológico, por naturaleza es sinodal. Entonces, lo que hace un sínodo de los obispos se supone que es lo que haga toda la iglesia. Y cuando estamos hablando de toda la iglesia, por supuesto nos estamos refiriendo, como se refiere el Concilio Vaticano II, ¿verdad? En esta concepción eclesiológica de teología de la iglesia que tiene el concilio en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que se define a la iglesia como pueblo de Dios. Pero pueblo de Dios, ¿qué implica? Pues los señores obispos y el Papa como el obispo de Roma, que es el primero entre los pares, ¿verdad? El que tiene la función de presidir en la caridad, decía la patrística, ¿verdad? El obispo que preside en la caridad, en el amor a todos los otros obispos y, por supuesto, con los obispos, entonces los miembros ordenados, que serían presbíteros y diáconos, y el laicado, ¿verdad? Y entre el laicado y los miembros ordenados, la vida consagrada. Entonces, todo eso es el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, dice aquí la comisión, que se constituye como sínodo, que la manera en que vive o que debe vivir esta iglesia, este pueblo, es como sínodo. Por eso es que dice, ¿verdad? En cierto sentido, en la palabra sínodo se constituye todo lo que la iglesia quisiera ser, especialmente en este objetivo programático que tiene el Papa Francisco ahora,
es que la iglesia sea cada vez más como un sínodo, es decir, que sea más sinodal. ¿Ok? Entonces, para eso es que ahora se va entonces el Papa Francisco, convoca a un nuevo sínodo de los obispos, ¿verdad? Una asamblea ordinaria del sínodo de los obispos, y esa asamblea ordinaria, esta que se va a celebrar, que va a ser la número 16, va a tratar el tema de la sinodalidad, ¿verdad? Es un sínodo sobre lo que hace un sínodo, pero ya sabemos que lo que hace un sínodo es en realidad lo que debiera hacer toda la iglesia, o cómo se comporta un sínodo es como se debiera comportar el pueblo de Dios. De eso es de lo que estamos hablando. Cómo cuando en el Concilio Vaticano II, la Constitución dogmática Lumen Gentium reflexionó, después de muchos siglos de celebrar concilios, que de hecho los concilios son sínodos, ¿verdad? Son estas asambleas, para que estas son ecuménicas, vienen todos los obispos y los que no son obispos. Esta es más pequeña, ¿verdad? Y por primera vez en el concilio de 1963 a 1965, la iglesia reflexionaba sobre ella misma, no sobre cosas que pasaban como habían hecho tantos concilios, ¿verdad? El Concilio Vaticano I, antes del de Trento y por ahí para abajo hasta el primer concilio que posiblemente, ¿verdad? Encontramos en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Esa primera reunión de los apóstoles tomando decisiones. Entonces, desde ese momento hasta esa parte, 1963 al 65, cuando se celebra el Concilio Vaticano II, nunca la iglesia se había puesto a reflexionar, no sobre cosas, doctrinas, lo que se hacía mal, lo que se hacía bien, los sacramentos, etcétera. No, sobre ella misma como iglesia. Pues paralelamente pudiésemos pensar que este sínodo va a ser lo mismo que hizo la Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque es un sínodo que va a estar reflexionando sobre la sinodalidad, sobre lo que hace un sínodo, nuevamente pensando que lo que hace un sínodo, como dice la Comisión Teológica Internacional, debiera ser lo que haga toda la iglesia. Y ahí entonces viene al caso poder, como lo plantea la Comisión Teológica Internacional, ver cuál es la etimología de la palabra sínodo, ahí siendo muy escolástico, ¿verdad? Como mi hermano Santo Tomás de Aquino y toda esa tradición escolástica, de ver cuál es el sentido que tiene la palabra mirando a su etimología. Y la palabra sínodo, que por supuesto de ahí es que viene sinodalidad, que es lo que hace un sínodo, viene del griego syn y el sustantivo odos. Odos en griego es camino, y syn es con, ¿verdad? Da la sensación de juntos. Por eso la palabra sínodo, syn odos, lo que significa es ese caminar juntos, es ir juntos en camino. Que de hecho, ese icono que se eligió, como lo pueden estar apreciando ahí, para este sínodo, la 16ª edición de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, ese icono presenta exactamente de manera gráfica qué es sínodo, qué es sinodalidad, qué es sínodos, ¿verdad? Vemos el pueblo de Dios caminando juntos. Y es importante, quisiera que prestaran mucha atención, a lo mejor hemos visto ya ese icono 20 veces y no nos hemos detenido a reflexionar sobre él, ¿verdad? La teología que hay en esta pieza de arte promocional, ¿verdad?
Fíjense que hay muchos colores distintos, y que esas figuras que, como ya dijimos, las vemos en camino, esas figuras representan a todo o por lo menos muchas imágenes de lo que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Fíjate el obispo, ¿verdad? Yo creo que el obispo es bastante reconocible. Y mira dónde está. Después vamos a ver una cita de la Evangelii Gaudium, que de hecho es esta exhortación apostólica que es considerada ese camino programático del Papa Francisco, ese plan estratégico, pudiésemos decir, ¿verdad? Es el primer documento que es propiamente de él como Papa, ¿verdad? Porque el primero lo escribió Benedicto, pero murió y entonces pues él lo firmó, pero este es el primero suyo. Y mira el obispo donde está. Uno pensaría, bueno, ¿y por qué el obispo no está al frente? ¿verdad? El obispo está en el medio atrás, ¿verdad? Al frente, de hecho, vemos a una joven que parece una muchacha. Vemos inclusive a alguien que está en silla de ruedas, que pudiésemos pensar que es un anciano, alguien que lo lleva. Detrás está una religiosa. Estos van al frente. Esta joven, este anciano, esta señora o muchacha que está llevando al anciano, la religiosa. Después ahí podría ser un papá con su hijo al hombro, ¿verdad? Aquí en la hombros. Hay otro anciano que va con su bastón. Y fíjate que ahí es que está el obispo, ¿verdad? Y unas parejas. Así que ya con esta iconografía uno puede ir pensando cómo es este camino, ¿verdad? Este sínodos, esta sinodalidad. Sinodalidad es lo que hace un sínodo. Sínodo es caminar juntos, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Entonces, solamente así, muy brevemente para recordar esto que quiere hacer el Papa Francisco, ¿verdad? Con este nuevo sínodo, el número 16, se va a revitalizar esta práctica sinodal a nivel de toda la iglesia, según lo instituyó el beato, en ese momento, ¿verdad? San Pablo VI, con el concilio, ¿verdad? Ahora bien, el concilio lo que hizo fue, vamos a decir, estructurar para la iglesia contemporánea una realidad eclesial que existía desde el principio, especialmente, y esto es bien interesante, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco decía que uno de los ejemplos que pudiésemos seguir en la iglesia occidental para revitalizar nuestra vida, ¿verdad? Este gozo del evangelio era ejemplos de las iglesias orientales, ¿sí? Cuando hablamos de las iglesias orientales, estamos hablando de la iglesia ortodoxa griega, de la rusa, ¿verdad? Y esa tradición oriental en la que esta sinodalidad, esta manera de caminar juntos como iglesia, desde los inicios fue bien patente. Entonces, el Papa Francisco quiere revitalizar esa práctica que Pablo VI logró estructurar después del concilio, aunque nuevamente es una práctica antiquísima en la iglesia, a través de esta institución del Sínodo de los Obispos. ¿Para qué es un sínodo de los obispos específicamente? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿verdad? Lo que va a suceder ahora en octubre de 2023 y con una segunda sesión en octubre de 2024, y es por esta razón que estamos hablando tanto de sinodalidad, por este sínodo, que es un sínodo que va a tratar sobre el tema de lo que hace un sínodo, sobre la sinodalidad. Pues, ¿qué es eso? ¿verdad? Pues mira, en sí mismo, si lo vemos hasta en el Código de Derecho Canónico, aquí lo recoge la
Pontificia Comisión Teológica. Se trata de un consejo estable de obispos para la Iglesia Universal, ¿verdad? El Papa llama a este grupo de obispos, a esta asamblea, para que lo aconsejen, ¿verdad? Está sujeto directa e inmediatamente a la autoridad del Papa, al que le corresponde por su misma naturaleza, la naturaleza del Sínodo de los Obispos, informar y aconsejar al Santo Padre, y que podrá gozar también del poder deliberativo cuando se lo conceda el romano pontífice. Es decir, estas asambleas de los obispos, que ahora vamos a celebrar la número 16, si el Santo Padre se lo solicita y le da esa autoridad, esta asamblea puede deliberar, puede tomar decisiones sobre la iglesia. Y cada vez que se reúne una de estas asambleas, lo que pasa es que el documento que sale, ¿verdad? Todas esas ideas, inclusive esas decisiones que se toman, se le pasan al Santo Padre, el Santo Padre las asume y las firma como suyas, queriendo decir, como poniéndole el sello. Esto que me dijeron mis obispos a nivel del mundo entero, ahora yo lo asumo como sucesor de Pedro y lo propongo para toda la iglesia. Así que esa es la función que tienen las asambleas de los obispos, estas asambleas del sínodo que vienen desde el concilio, ¿verdad? En estos 50 años o más de 50 años que ha habido asambleas de los obispos, se han realizado hasta ahora 15. Ahora es que vienen ordinarias, porque ha habido extraordinarias para temas especiales, ¿verdad? Que ha habido la necesidad, pero ha habido hasta ahora 15 asambleas generales. Y aquí usted ve, a lo mejor lo está viendo chiquitito, pero se acordará, ¿verdad? Desde la primera asamblea general, después rapidito, después del concilio, ¿verdad? El concilio termina en el 65. Ahí Pablo VI instituye esta dinámica, esta institución del Sínodo de los Obispos para que sean sus consejeros, y ya inmediatamente en el 67 se celebra una, la segunda en el 71, y a partir del 74 es que entonces empiezan a salir estos documentos con la categoría de exhortación apostólica, es una categoría que es la categoría de estos documentos que salen de las discusiones en la asamblea ordinaria de los obispos. Fíjate que la primera que salió fue la Evangelii Nunciandi, que fue el primer documento contemporáneo sobre la iglesia misionera, sobre la misión de la iglesia adyentes, más allá de las fronteras, y el ser, la naturaleza misma de la iglesia como misionera. Es decir, que la iglesia no solamente hace misiones, sino que la iglesia misma es misionera. Por lo tanto, si es misionera y no hace misiones, no está cumpliendo con su ser, ¿verdad? Sería casi antinatura, eclesiológicamente, una iglesia que no es misionera, ¿verdad? Después salió la catequesis tradende, siguiendo esa línea, ¿verdad? Pues una manera de llevar la misión es la catequesis, después sobre la familia, la familiaris consorcio, por ahí para abajo. Hubo unas de cada uno de los grupos que constituyen el pueblo de Dios, sobre el laicado, sobre los sacerdotes y los seminaristas, sobre la vida consagrada, sobre los obispos, hasta las últimas, que fue la Verbum Domini, que fue sobre la Sagrada Escritura, y finalmente la Evangelii Gaudium, que es donde lo retoma Francisco. Y fíjate qué interesante, ¿verdad? El primer documento que sale, la primera exhortación apostólica que sale de un sínodo de los obispos es sobre la iglesia evangelizadora,
Y Francisco, cuando llega con este propósito de llevar a su plenitud esta vida sinodal de la Iglesia, usando la estructura de la institución del Sínodo de los Obispos, dice, yo quiero hablar de la alegría del Evangelio, la alegría, y ese es su plan estratégico, ¿verdad? La Evangelii Gaudium. Bueno, hasta aquí tú dirás, bueno, pero ¿y esto qué tiene de nuevo? ¿Cuál es la novedad que quiere el Papa Francisco con todo esto? ¿Verdad? ¿Por qué un sínodo sobre la sinodalidad pensando que va a haber algo distinto? ¿Verdad? Y la pregunta que tenemos en este simposio, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos lleva la sinodalidad? Una nueva etapa, le poníamos como título, una ¿nueva de qué? ¿Cuál es la nueva etapa? Pues si es el número 16, llevamos 50 años haciendo sínodos, ¿verdad? Pues mira, ahora vamos a una segunda parte que nos vamos a tener un momentito, porque es una parte bien importante. Es un asunto teológico de suma delicadeza, pero que yo considero que es la gran novedad que trae este sínodo sobre la sinodalidad para la iglesia contemporánea. Yo no sé si ustedes se acuerdan que para cuando fue esa que dice ahí la Amoris Laetitia, ¿verdad? Que fue el sínodo de los obispos que trató sobre el amor en la familia. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Y sale el documento, la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Esa es la penúltima, porque la última fue sobre la juventud, la Christus Vivit. En esa Amoris Laetitia, ya Francisco comenzó a hacer algo que no se había hecho en los 50 años que había habido sínodo de los obispos. Y aquí es donde está el meollo del asunto, ¿eh? Hacia dónde nos lleva la sinodalidad. Yo no sé si muchos de los que están aquí recuerdan que para ese sínodo de los obispos ya Francisco quiso hacer un tipo de consulta a las iglesias particulares. Él quiso, aunque todavía no se había instituido oficialmente una metodología del sínodo que requiriera esta consulta, él la quiso hacer, ¿verdad? Yo me acuerdo, estando yo todavía de rector del Santuario San Martín de Porres en Cataño, que había una serie de preguntas que nos detuvimos a hacer con la gente, ¿verdad? Sobre qué pensaban sobre el amor matrimonial, sobre la fidelidad, sobre los divorciados vueltos a casar, sobre la comunión de los divorciados, todos esos temas que tenían que ver con el amor de la pareja y la familia fueron consultados al pueblo de Dios. Y ahí es donde radica la gran novedad, que en realidad es una novedad en el proceso. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Así como Pablo VI, al instituir el sínodo de los obispos, lo que quiso fue, como fruto del concilio, estructurar para la iglesia contemporánea una manera de ser iglesia antiquísima que viene de los mismos inicios del cristianismo. Así también ahora Francisco quiere que un proceso eclesial que se hizo desde el inicio en el cristianismo y en algún lugar de la historia de la iglesia se perdió de alguna manera, ¿verdad? O se cambiaron las maneras de hacer, la estructura, que vuelva otra vez a brillar y a utilizarse para este tercer milenio que estamos viviendo de iglesia. Por eso, entonces,
esta asamblea de los sínodos de los obispos, que ya se constituía siempre de una preparación, de una celebración de la asamblea y de una puesta en práctica de las conclusiones, que eso se ha hecho, ¿verdad? Desde siempre, y con el sínodo de los obispos, pues de la manera que hace en la actualidad. Ahora, esa parte del proceso consultivo o de la preparación incluye de una manera activa a todos los fieles de la iglesia. Tenemos que tener cuidado que a veces usamos la palabra fiel para referirnos solo a los laicos, ¿verdad? Pero todos somos fieles, ¿verdad? Todos somos creyentes, todos que somos bautizados. Entonces ahora, esto es lo que el Papa Francisco está enforzando, de que lo que vayan a decidir esos obispos en esa asamblea del sínodo, en realidad transparente, refleje lo que se ha consultado a todo el pueblo de Dios. Si tú lo quieres, lo digo de esta manera, entonces antes no era así, no. Se supone que fuese así, pero en los sínodos de los obispos, pues llegaban los señores obispos con sus consultores teológicos y allá se daba la discusión. ¿Qué pensaba el pueblo de Dios sobre los temas a tratar? Pues se presumía que el obispo que llegaba allí, pues, ¿verdad? Como pastor de la iglesia diocesana, de la iglesia local, pues traía las inquietudes, pero las traía. Como el obispo, pues sí, por supuesto, ¿verdad? Celebrando una misa aquí, una misa allá. ¿Qué es lo que quiere hacer Francisco? El Papa Francisco quiere asegurarse de que hay una estructura en ese proceso de preparación en la que todas las voces que caminan unidas como pueblo de Dios puedan decir su parte, puedan ser escuchadas, que ese caminar juntos transparente todos esos colores que vemos en el icono, que transparente todas esas figuras que vemos en el icono y que no sea nada más que la del obispo en el medio. Fíjate que entonces en 2018, cuando la Comisión Teológica saca este documento sobre el sínodo, sobre la sinodalidad, estoy ya en la segunda partecita, en el medio de lo que vamos a compartir hoy, el Papa saca entonces, ya a final del año, la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, en la que entonces él va a poner las nuevas reglas, cómo es que se van a llevar a cabo los sínodos de los obispos de ahora en adelante, ¿verdad? Ya que cogió todo lo que dijo la Comisión Teológica, bueno, pues ahora, si se supone que la iglesia sea una iglesia sinodal, pues entonces los sínodos se supone que tengan una estructura, una metodología que en realidad encarne ese caminar juntos en la diversidad. Entonces, voy a compartir con ustedes brevemente, porque este tema requeriría 2 o 3 simposios más o semestres de clase, porque es un tema muy importante, muy profundo, muy delicado, que es el que está detrás de este deseo de llevar los sínodos de los obispos a su máxima expresión, de llevar a su culmen lo que se supone que el Papa Pablo VI quería con esta estructura sinodal, ¿verdad? Encarnada en esta estructura del sínodo de los obispos, pero que representa toda la iglesia. Porque entonces, mira, la pregunta que te podemos hacer tú y yo, bueno, ¿nos están consultando para qué? ¿Ya? Hicimos todas estas reuniones, nos hicieron unas preguntas cuando fue lo de Amoris Laetitia, ahora sobre la sinodalidad. Bueno, ¿para qué nos están preguntando? Ellos van a hacer lo que nosotros digamos, porque los obispos se reúnen ellos a deliberar ellos sobre la iglesia.
¿verdad? Porque el Santo Padre les da esa potestad como sínodo. Mira lo que dice el documento del Papa Francisco, todo el Magisterio Pontificio, sobre cómo es que van a ser los sínodos de ahora en adelante. Por supuesto, publicado en 2018, pues se está preparando este sínodo de ahora, 2023-2024. Y mira, nada, unos pedacitos así rápido. Me da esta pena que sea tan rápido porque son cosas tan profundas, pero bueno, vamos a tratar de no estropearlo. Dice, así pues, el obispo es al mismo tiempo maestro, se enseña, y discípulo. Él es maestro cuando, dotado de una especial asistencia del Espíritu Santo, anuncia a los fieles la palabra de la verdad en nombre de Cristo, cabeza y pastor. En ese sentido, él es maestro. Pero él, el obispo, también es discípulo. ¿Cómo es discípulo? Sabiendo que el Espíritu Santo ha sido dado a todo bautizado, se pone el obispo en escucha de la voz de Cristo que habla a través de todo el pueblo de Dios, haciéndolo infalible in credendo. ¿Cuándo tú habías escuchado la palabra infalibilidad? Al Papa, ¿verdad? Como que lo que dice el Santo Padre, cuando lo dice ex cátedra, eso es lo que creemos los católicos, ¿verdad? Eso es una verdad infalible. ¿Infalible qué quiere decir? Pues que no hay error en ella, que lo que él dice es verdad, y como lo que él dice es una verdad que tiene que ver con mi salvación, pues yo entonces debo obediencia, adhesión de mi inteligencia y mi voluntad a esa verdad, ¿verdad? Eso es cuando se da una verdad infalible, lo que quiere decir es que para mí como creyente implica que yo tengo que obedecer, yo tengo que creer eso porque se juega, vamos a decirlo de esa manera, mi salvación ahí. ¿Por qué? Pues porque nosotros y nosotras creemos como iglesia que el Espíritu Santo fue dado al sucesor de Pedro para que cuando habla ex cátedra diga cosas infalibles. Y cuando no habla ex cátedra, de todas maneras, nosotros y nosotras asentimos con nuestra inteligencia y voluntad. Pero mira lo que está diciendo aquí. Por supuesto, el Papa es un obispo, es el obispo de Roma. Y lo que se dice del Papa, ¿verdad? Se dice también de todos los obispos, por supuesto, siempre juntos, todos esos obispos, con el obispo de Roma en el medio, vamos a decirlo así. Pues dice que los obispos no solamente enseñan, sino que son discípulos. ¿Y cuándo son discípulos? Cuando escuchan a todo el pueblo de Dios. ¿Por qué tienen que escuchar a todo el pueblo de Dios? Porque el Espíritu Santo ha sido dado a todo bautizado, hasta el bebé que bautizaron el domingo pasado en misa. Ese bebé, esa bebé está llena del Espíritu Santo por el bautismo. Así que ese pueblo de Dios, eso que dice ahí, infalible in credendo, es que cuando el pueblo de Dios cree algo como pueblo de Dios, todos como comunidad, eso hay que considerarlo como una verdad infalible, así como la que dice el Papa ex cátedra. El pueblo de Dios y el obispo tiene que escuchar a ese pueblo. Por supuesto, esto no se lo está inventando Francisco, aunque él es una cita de su programa, ¿verdad? La exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pero eso es teología conciliar, viene de la Lumen Gentium 12. ¿Qué más dice? En ese numeral, solamente es dos o tres frasecitas de ese numerito, porque no hay tiempo, ¿verdad? De ese numerito 5 de la Episcopalis Communion. De hecho, dice, y es también cita de la Lumen Gentium,
la totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo, ¿verdad? Del Espíritu Santo, mira lo que dice, no puede equivocarse cuando cree, esa es la infalibilidad, no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Es decir, que la infalibilidad está reiterando con otra expresión también sacada de la eclesiología conciliar de la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el numeral 12, está diciendo que la totalidad de los fieles ungida por el Espíritu Santo es infalible cuando cree algo. Nuevamente, eso fundamenta el que el obispo, como parte de ese pueblo, tenga que escuchar. Ya tú te podrías preguntar, bueno, ¿estaba completo un sínodo de los obispos en el que la voz de los laicos y las laicas y las religiosas y los religiosos y los sacerdotes y los diáconos no llegaran a la asamblea? Estaba completo el sínodo. Pablo VI quería esto y nunca se logró llegar hasta ahí. ¿Hacia dónde nos lleva la sinodalidad? ¿Verdad? Entonces aquí, rapidito, era lo que yo les decía que se podía ver en el icono de el sínodo sobre la sinodalidad, y ya creo que debo ir parando ya mismo. El tiempo traicionero y los dominicos habladores. Que esta cita de la maravillosa del Evangelii Gaudium del Papa Francisco, en la que dice, el obispo por eso está llamado a la vez a caminar delante, a veces al obispo le toca caminar delante, indicando el camino, indicando la vía, a veces le toca caminar en medio, como aparece en el logo, para reforzarlo en unidad, fíjate tú, para reforzarlo al obispo en unidad, para que él mismo entienda, quiera vivir y entienda en su ser de pastor lo que es la unidad, y a veces le toca caminar detrás para que ninguno quede rezagado. Pero sobre todo, ¿verdad? Cuando alguien se queda atrás en el camino, pues hay que tener caridad, no podemos dejarlo atrás, hay que ayudarlo. Pues mira, el pastor está para eso, para ir con la ovejita atrás también. Pero sobre todo, mira esto, para seguir el olfato que tiene el pueblo de Dios para hallar nuevos caminos. El obispo detrás del pueblo para seguir el olfato, no su olfato, el olfato de todo el pueblo que busca nuevos caminos. ¿Hacia dónde nos lleva la sinodalidad? Nos lleva a nuevos caminos. Nos lleva a nuevos caminos que tal vez en realidad son caminos originales, antiquísimos, originarios desde el principio del cristianismo que se nos perdieron en el camino, ¿verdad? Muchas veces hay personas que se asustan con las novedades, con las doctrinas novedosas, ¿verdad? Que decían antes. Bueno, a lo mejor es que no son tan novedosas nada, es que no habíamos leído bien, como pasó con el Concilio Vaticano II, lo que era lo originario, ¿verdad? Un obispo que vive en medio de sus fieles tiene los oídos abiertos para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Ese texto del Apocalipsis. Y la voz de las ovejas, también a través de todos los organismos que tiene un obispo, pero ahora el Papa Francisco lo quiere hacer en este sínodo sobre la sinodalidad. Finalmente, el Papa Francisco, ¿verdad? Pues ahora quiere con estas escuchas, este caminar junto, esta preparación que se ha hecho a nivel de las parroquias, a nivel diocesano, a nivel de las conferencias episcopales que se supone que en el mundo entero hayan recogido
todas esas voces que salieron de las distintas comunidades, después a nivel continental, ¿sí? Pues todo ese recorrido ahora de todas las voces de todos los continentes, pues lo que se quiere es que pueda ahora sí, de manera tal vez más concreta que antes, llegar al sínodo de los obispos para encontrar esos nuevos caminos, ¿verdad? Y aquí hay un tema que es el tema que yo digo que pudiésemos tener 2 o 3 simposios sobre esto, más ya lo hemos visto así de manera muy general, ¿verdad? Que es este sentido, todo esto que estamos diciendo de la infalibilidad que tiene el pueblo cuando cree, es lo que se conoce en la teología y en la doctrina como el sensus fidei del pueblo de Dios, ¿verdad? Lo dicen los documentos de la iglesia inclusive, que es como esta intuición de fe que tiene el pueblo de Dios cuando cree. Y esa es la verdad que quiere que se llegue al sínodo para poder dilucidar por dónde es que nos va a llevar la iglesia. Finalmente, y lo voy a parar ya mismo para poder tener un poquito de conversación, es importante saber, esto vamos a ver si organizamos algo en Centro Sofía sobre este documento en específico, ¿verdad? Cuando estaba Francisco intentando estas primeras consultas a la gente sobre el amor en familia antes de mandarlo ahora, como ya está de 2018, para la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la Comisión Teológica, los que estaban ese quinquenio, emitió otro documento como ese del 2018 sobre la sinodalidad, pues el anterior a ese había sido precisamente sobre este punto del sentido de la fe del pueblo de Dios en la vida de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué creen estos teólogos y teólogas sobre esto? Solamente, mire, le voy a dar un toquecito de lo que ellos explican sobre lo que es el sensus fidei. Vamos a ver. Mira lo que dice aquí. El sensus fidei fidelis, es decir, esta intuición de la fe de los fieles, ¿verdad? Estamos hablando aquí, ahora sí, de los laicos, de los fieles laicos. Permite a cada creyente ¿qué es lo que permite? Y esto es un don que nos viene con la fe. El don de la fe que recibimos en el bautismo es el que nos da este sentido de la fe, esta intuición de la fe. Y la Comisión Teológica Internacional plantea estas 3 gracias, vamos a decir, que tenemos todos los creyentes por haber recibido el don de la fe. Mira a ver si tú habías escuchado esto antes. Nos permite discernir si una enseñanza en particular o práctica que encuentran en la iglesia es coherente con la verdadera fe por la que viven en comunión con la iglesia. La voy a leer toda. También permite distinguir en lo que se predica lo esencial de lo secundario. Y finalmente, permite este instinto de la fe que recibimos con la gracia de la fe en el bautismo, determinar y poner en práctica el testimonio de Jesucristo de acuerdo al contexto histórico y cultural particular en el que viven. Esto es bien importante. Esa primera, por ejemplo, discernir si una enseñanza de la iglesia, no estamos hablando de otra enseñanza, si una enseñanza de la iglesia en particular, o una práctica de la iglesia, ¿verdad?, que se encuentra en la iglesia, poder discernir
si es coherente con la verdadera fe por la que viven en comunión con la iglesia. Eso quiere decir que el pueblo de Dios, cuando cree junto, puede olfatear, como decía Papa Francisco en la Evangelii Gaudium acerca del obispo cuando está atrás, el pueblo puede olfatearse que haya una enseñanza de la iglesia que no sea coherente con la verdadera fe. ¿Cómo va a ser? Sí. La fe da esa gracia. Por supuesto, es la fe del pueblo de Dios. Usualmente, esto lo ha utilizado la iglesia, vamos a decirlo así, de manera positiva. Por ejemplo, para declarar la asunción de María, ¿verdad? La asunción de María como dogma no fue un invento del Papa, por decirlo de alguna manera, no fue un invento de los teólogos, sino que se declara dogma porque el pueblo de Dios creyó eso de María, que subió al cielo en cuerpo y alma. Después teológicamente eso lo podemos explicar, ¿verdad? Pero esa formulación, ¿verdad? Esa creencia de que María de alguna manera es resucitada por su hijo y asciende en cuerpo y alma. Pues, ¿por qué el Papa hace esta declaración? Porque, poniéndolo de esta manera, el Papa escucha que el pueblo de Dios cree en este aspecto de la vida de María, y pues por lo tanto lo declara, dice, sí, lo que ellos creen en efecto es credo, ¿verdad? Es para creerse. Usualmente se ha hecho así, lo hemos hablado de manera positiva, pero lo podemos hablar, no es negativo, ¿verdad? En un sentido, pero en el sentido de que esto pasó, por ejemplo, cuando el mismo Papa Pablo VI escribió la Humane Vitae, que dicen los teólogos moralistas que tal vez sea el documento pontificio más controversial en toda la historia del papado, un documento que es sobre, ¿verdad? Uno de los temas, vamos a decir, fundamentales, el control de la natalidad, y en el que se parecía que el Papa Pablo VI estaba condenando los medios artificiales de control de la natalidad. Pues, ¿qué pasó? Que inmediatamente que el Papa escribe esa carta con esa enseñanza, un mínimo de 33 conferencias episcopales en el mundo entero sacaron documentos explicándole a los fieles que si en conciencia una pareja, después de haberse formado la conciencia bien, después de haber estudiado lo que decía la Humane Vitae, después lo inclusive tratado, si no podían hacer una organización de su familia de una manera que no fuese natural, por 20 razones, decían estos 33 conferencias episcopales del mundo entero, le decían a sus fieles, ustedes no se sientan apartados del amor de Dios. Como queriendo decir, mira, ustedes no están pecando, ustedes no tienen culpa por no poder seguir un planteamiento que hace el Papa Pablo VI. Y claro, ¿por qué lo hacían? Pues porque olían en la vida de las parejas, en las conciencias de las parejas, parejas católicas que querían vivir la doctrina que planteaba el Papa, que era un conflicto de conciencia. Pues, ¿qué pasa? El Espíritu Santo habla por ahí. El Espíritu Santo habla a través de ese sensus fidelium, ese sentido, esa intuición de la fe. Ya lamentablemente voy a tener lo que dejar ahí. De todas maneras, esto es lo que quiere el sínodo, ¿verdad? El sínodo lo que quiere hacer, el sínodo sobre la sinodalidad, es ver cómo podemos vivir de una manera
más fidedigna lo que se supone que es la vida sinodal de la iglesia. Por eso, y con esto voy a concluir, en el documento preparatorio para este sínodo, ellos se planteaban, ¿verdad? La Secretaría General, al preparar el sínodo, hacía esta pregunta fundamental, que es lo que quisiera hacer el sínodo, no solamente, que esto quede claro, como revisar la dinámica de cómo se hacen los sínodos, sino para que esa revisión de esa dinámica permee en la vida de toda la iglesia, de cómo vivimos como iglesia, ¿verdad? Entonces la pregunta, ¿cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde el local hasta el universal, ese caminar juntos como iglesia que permita a la iglesia anunciar el evangelio de acuerdo a la misión que le fue confiada? ¿Y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como iglesia sinodal? ¿Hacia dónde nos lleva la sinodalidad? ¿Verdad? ¿Qué pasos el Espíritu Santo nos está invitando a dar para crecer como una iglesia que sí camina junta? Una iglesia en el que el laicado, con su olor, con su olfato, con el sentido de la fe, puede inclusive decirle a los obispos, mira, esto parece que no es por aquí, yo creo que es por acá, ¿verdad? Hay que entender esto de esta manera nueva, los modos en que hacemos las cosas, y el obispo escuchando y diciéndole al laicado, mira, sí, vamos a considerar esto, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto algo nuevo tiene que salir de aquí, porque todo crecimiento implica un cambio, ¿verdad? Implica algún tipo de novedad. Lo que crece no se queda igual. Así que eso es lo que esperamos, ¿verdad? Ahora, como dijo Carlos Javier y Edwin, ¿verdad? Ha salido ya el Instrumentum Laboris, tan reciente como antier. Ya les invitaremos a hacer algo sobre el Instrumentum Laboris, que son un montón de preguntas para ver por dónde es que nos va a llevar el Espíritu en esta nueva etapa de ser iglesia.